doctor José Luis Medina, él es el actual decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Qué gusto saludarlo, doctor Medina, muy amable como siempre, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Ayer el gobierno central, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y Newmont Alá, que es la Asociación Los Andes de Cajamarca, han suscrito un convenio para hacer realidad la presa de Chonta, ¿no? Para que se actualice el expediente técnico para este año 2025 y el anuncio que formuló en la ceremonia el ministro de Desarrollo Agrario y Riego es que este 2025 se va a adjudicar la presa de Chonta conjuntamente con otros 4 reservorios, que son los de Azufre, Hualtipampa, Quinoario y el reservorio mayor, pero adicionalmente que se hará a través de la modalidad de gobierno a gobierno. Se lo pregunto como un entendido en materia de economía, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener hacia adelante cuando se ejecute esta obra de la presa Chonta en Cajamarca y las obras complementarias? Sí, efectivamente hay ese compromiso de parte de los gobiernos actualmente, el nacional, regional y también los locales se han sumado a esta propuesta. Y es una discusión que se ha venido dando no de ahora, sino ya hace varios años, décadas inclusive, cuando se ha hablado, ya hace más de 20 años se hablaba de esta presa Chonta incluso, pero recién está concretizándose algo ya mucho más puntual, mucho más real, y eso amerita efectivamente un reconocimiento a las instituciones que están promoviendo esto. No hay ninguna duda de los beneficios, del impacto positivo que va a tener en el ámbito económico. Sin embargo, también hay algunas medidas que se está dando de cierta manera para tratar de reducir el riesgo que puede tener desde el punto de vista más negativo, desde el punto de vista social, medioambiental. Hay algunas consideraciones, por ejemplo, que puede verse que no tenga un impacto favorable en las viviendas, en el entorno donde se va a construir esta represa, pero creo yo, por la magnitud y la importancia que implica este proyecto, eh, los impactos sin ninguna duda son muy favorables, positivos. La preocupación ahora de la gente, en tanto en la provincia de Cajamarca, cosa que no se dice mucho, se habla más del impacto económico que sí es verdad que sí va a haber, es un poco más por cuánto va a afectar en el tema de, más que todo en el ámbito territorial donde se va a construir, ¿no? Si los riesgos que exista un movimiento, por ejemplo, un ligero terremoto, qué va a pasar, cuáles son las medidas que se va a tomar, qué va a implicar con el tema de tratar de resarcir algún impacto que tenga ahí de los mismos comuneros, de sus tierras que se están generando ahora. Aparentemente como que hay una discusión sobre ello muy interna, muy ligera, pero creo yo por el impacto que se tiene, no hay ninguna duda que eso va a ser superado muy ampliamente. No olvidemos que el nivel de la inversión que este proyecto implica, estamos llegando, se está hablando de 600 millones de soles, otros están hablando de 800 mil millones de soles, de 500 millones, es decir, estamos hablando sobre los 200 millones de dólares de una inversión, que es una obra, una de las más grandes que estamos viendo ya ahora, tratando de concretizarse en los próximos años, en los últimos 10, 20 años en la región Cajamarca. Y creo que el impacto por el tema del manejo de la generación de infraestructura, del tema logístico que va a implicar la generación de empleos, pero también de la mejora directa en los rendimientos y productividad del sector agrícola, sobre todo en la provincia de Cajamarca, va a ser fundamental, porque va a estar orientado a mejorar más de 6.000, 7.000 hectáreas, por ejemplo, de hectáreas agrícolas dentro de la provincia y que pueden estar orientados incluso a la agroexportación, algo que no tenemos necesariamente visto en la región Cajamarca, sobre todo en la provincia de Cajamarca, porque la agroexportación está más ligado en el norte del Perú o en ciertas zonas muy específicas del departamento, en ciertas actividades específicas también, pero ya con esta presa nos está garantizando que podemos nosotros ser competitivos a nivel nacional e internacional. Pero para ello tenemos que dimensionar obviamente de manera adecuada, ver cuál va a ser la dimensión en sí,
el impacto que va a tener en otras actividades también, no solo agricultura, también puede ser en el tema del turismo, el impacto también en la generación de energía eléctrica, hidroeléctrica, que puede darse en esa medida también que el proyecto está dimensionado de esa manera. Hemos escuchado en la conferencia de prensa eso, y entre otros aspectos importantes que nos puede dar en el camino tendremos que ir evaluando porque todavía está este proyecto en estudios de factibilidad, sobre todo en el expediente técnico que nos va a ayudar mucho a tener este dimensionamiento. Y también otro tema, doctor Medina, es el que va a dotar de agua potable, de agua para consumo humano a la ciudad de Cajamarca, ¿no? Y esto va a garantizar por los próximos 40, 50 años de este servicio. Entiendo la preocupación que existe en el sentido que de una u otra manera siempre tiene impactos mínimos, pero son obras de alta ingeniería. Y si nosotros extrapolamos un poco las obras de alta ingeniería que hay en nuestro país, podemos ver lo que está ocurriendo en presas como cerca nomás, ¿no? ¿No? Gallito Ciego, en la salida de Cajamarca, usted la conoce, o podemos ver lo que está ocurriendo en Olmos, o podemos ver lo que se va a hacer en Majesigua, donde ya los riesgos están superados. Creo que eso debería ser, creo, un punto cierto de atención, pero no el de mayor preocupación, porque Sí, hoy, y sobre todo, permítame esto, mi estimado José Hernández, es el tema mismo de que ya no estamos en una situación ahora de hace 20 años donde la tecnología así es, era precaria, rudimentaria, donde había cierto tipo de riesgos en este tipo de infraestructuras. Ahora tenemos la tecnología al alcance extraordinario en un momento muy rápido, efectivo y con todas las calidades y garantías que se puede dar las empresas obviamente serias y sobre todo los que van a ejecutar de esa manera, es decir, en nuestro país. Así que la tecnología, si nosotros así queremos es. comparar con Gallito Ciego, Maxis, entre otras, Olmos, etcétera, esta infraestructura puede tener las condiciones para ser mucho mejores todavía para ello y garantizar la sostenibilidad en lo largo, no solo de los 40, 50, 100 años, sino mucho más. Pero va a depender, ahí le he llamado también a las autoridades, de que esta obra se dé la responsabilidad, si bien es cierto hacer de gobierno a gobierno es la responsabilidad, pero al final el que va a ejecutar, claro, por obras por impuestos o asociaciones públicas privadas bajo el mecanismo que sea correspondiente, tiene que ser de la mejor calidad y con los estándares internacionales, el más elevado que exista, porque los recursos existen en Cajamarca. Y es una gran oportunidad para exigir, para pedir, pero también para poder hacer una obra de gran magnitud como lo que estamos hablando ahora y demostrar que sí se puede hacer obras de gran impacto en la región Cajamarca y en el país. Pero va a depender mucho de cómo vamos, porque también es cierto, muchos pueden empezar a discutir, sí, son mega obras, pero miremos también las obras que han venido haciéndose o cómo el sector privado, aparentemente que tiene también la calidad y efectividad de hacer obras de impacto, está mostrando vulnerabilidad, mostrando deficiencias en la calidad de infraestructuras. Y miremos acá, quizás no es comparable con lo que estamos hablando, una tragedia que ha pasado en Trujillo, ¿no? Pero de cierta manera nos está diciendo que el sector privado también tiene dificultades, debilidades. Pero eso que no apañe la calidad o al menos de otros tipos de obras que se puede hacer, con la vigilancia y con el exigimiento que podemos tener nosotros, diferentes actores dentro del país, en hacer obras verdaderamente de impacto como lo tienen otros países como en Europa, China mismo, etcétera. En su congreso realizado el año pasado, usted le ponía bastante énfasis en el Congreso de Economistas a nivel nacional que tuvo lugar en Cajamarca, doctor José Luis Medina. Usted le ponía énfasis en que para superar la crisis económica, como para generar desarrollo económico en el país, tiene que haber una conjunción de esfuerzos entre gobierno central, gobiernos subnacionales y también con la empresa privada. Esta es una muestra. Está el gobierno central, en el caso de Midagri. Está gobierno subnacional, en Municipalidad Provincial de Cajamarca, y está la empresa privada, en este caso Nimon Alat. Este tipo de esfuerzos, ¿cómo lo analiza usted? ¿Cómo puede servir para generar desarrollo en el país, no solamente en Cajamarca, sino en otras latitudes? Sin ninguna duda, resulta ser el camino más factible, viable, que va a generar los mejores resultados cuando generamos sinergias entre las instituciones. Pero estas sinergias no tienen que solo partirse por un acto en particular, sino que tiene, y por un momento dentro de una iniciativa o un proyecto, ya sea el inicio, el intermedio o al final del proyecto, sino que tiene que estar en todo el ciclo de la formulación y ejecución de las inversiones o actividades.
sea públicas o sea privadas también, donde no solo en la parte pública tiene que darse esta integración o esta articulación de esfuerzos de actores o generar sinergias, sino que tiene que darse en todos los esfuerzos, porque el privado ahora está liderando, por ejemplo, este esfuerzo también empezó, pero también el sector público se ha sumado y ha dicho que sí, vamos a hacerlo juntos esto acá. Esa es la mejor forma de hacer inversión pública, por ejemplo, en nuestro país. Lamentablemente todavía tenemos muchas debilidades en esta situación, pero que nos puede ayudar a aprender, por ejemplo, este tipo de iniciativas que estamos logrando, como el caso de la presa Chonta, en otros proyectos acá en la región y en el país en general. Los grandes problemas y los problemas complejos, por algo se llama problemas grandes o problemas complejos, se ataca también con intervenciones mucho más grandes. Y ahí está el tema de la integración, el tema de la anemia, el tema de la adicción crónica, el tema de la pobreza, el tema de la baja productividad o el tema de la débil o baja competitividad que están teniendo ahora las regiones, como el caso de Cajamarca, no se va a lograr solo con el sector público. Tiene que integrarse el sector privado, tiene que integrarse la academia, tiene que integrarse no solo el gobierno regional, no tiene que liderar solo el tema del gobierno regional. Es un error que el gobierno regional o decirles que ellos son los responsables. Tiene que integrarse los gobiernos locales, tiene que integrarse el gobierno nacional y venir a hacer inversiones, es decir, a ver, ¿dónde es lo que falta? ¿Dónde hay debilidades? ¿Dónde están las brechas más significativas en las regiones? Y ahí es donde conversamos, nos sentamos y hacemos el esfuerzo para poder orientar inversiones en conjunto, que generen complementariedad, que generen sinergias. Solo de esa forma podemos atacar. La pobreza no es un tema simplemente económico, es un problema social, por ejemplo, es un problema medioambiental, es un problema educativo, ¿no? Entonces, es un problema incluso hasta político, pueden decirle en el sur del país, se hablaba mucho de eso. Entonces, ¿cómo nosotros nos juntamos para hacer esfuerzos en conjunto y atacar de manera efectiva estos problemas? Así lo han hecho y lo están haciendo los Así países es. como el caso Brasil, Chile, Colombia, o los países ya hace muchos años atrás, Europa, por ejemplo, ¿no? Que han avanzado muchísimo en esta línea del estado de bienestar. Esa es una forma de poder construir y hacer, obviamente, esfuerzo de manera efectiva en la reducción de los principales problemas económicos y sociales, sobre todo esos indicadores que nosotros estamos ahora demostrando a nivel nacional, que es muy penoso, muy lamentable. Cajamarca, por ejemplo, uno de los que menos competitivos es, la pobreza uno de los más elevados, pero sin embargo la riqueza, las condiciones lo tenemos ahí. ¿Qué nos falta? Juntarnos. Pero Así para es. juntarnos hay que entendernos el diálogo, hay que ser tolerantes, hay que tener esa iniciativa de querer conversar. Lamentablemente, todavía nuestras autoridades lo llevan por un lado de rédito político o yo no me junto contigo porque no me hablo bien. Miren cómo está la situación en Cajamarca cuando el alcalde y el gobernador, pues de cierta manera se pelean por ciertas cosas, pero bueno, hay que juntarnos. No en todos nos vamos a poder juntar, pero en aspectos comunes, en objetivos comunes, yo creo que sí. Así como lo están demostrando en la presa Chonta, que esperemos que no sea la parte solo inicial, sino que también en la parte de la ejecución y en el Así es. cierre y en los impactos que va a tener, donde podamos evaluar también de manera conjunta. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. Gente que tenga esta mirada de poder conversar y Así trabajar es. en conjunto. Muy bien, doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR. Buen día, saludos. Muchas gracias, buenos días, Bueno, contamos.